Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Cristina Santisteban Hola. y es su primera vez. Entonces, Sí. todavía no se acuerda que tiene que hablar al Se nota micro. el nerviosismo. Y Katzin Martínez, ¿Qué tal? ¿Cómo están? su servidor Juan Manuel Hernández. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? De hecho esta idea del podcast de hoy es idea de Cristina. Así que vamos a desarrollar ese tema, pero cuéntanos tú de qué vamos a hablar, Katzin. Bueno, creo que antes de decirles cuál es el tema, es importante mencionar que Cristina se está uniendo aquí a Target, a Thinking Business. Es por eso que la tenemos aquí con nosotros. Porque no le gusta hablar aparte, entonces. No le gusta hablar, por eso no nació de ella la idea de este tema. Y bueno, bienvenida. Gracias. Aquí a tus micrófonos y a tus audífonos. Bueno, vamos a tocar un tema que a veces hasta se considera tabú, repetitivo, a nadie le gusta hablar, pero no sé qué opinen ustedes. ¿Las universidades tienen que preparar empleados o emprendedores? Ok. ¿O cómo le habías puesto tú? Emprendedores versus empleados. No, Bueno, era... mis reyes contra Godín. Es tal cual. Muy bien. De hecho, creo que hemos platicado un poco este tipo de circunstancias en algunos otros episodios. Y es interesante porque justo como que creo que a veces las quejas generales de la gente son el hecho de pensar que o sentir que tu universidad te prepara para ser un empleado, ¿no? Pero lo que queremos justo tratar de entender es precisamente, o sea, si esto es necesariamente que esté mal o cuál es el enfoque que deberían de tener, ya desarrollando un poco el tema. Entonces vamos a entrar un poco en el tema, empezando por qué significa ser empleado y qué significaría ser emprendedor. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué es un empleado? Ok, a ver. Nuestra nueva empleada. Vas a decir, en términos de la ley del seguro social, o sea, básicamente cuando entras como empleado es una persona que entra en una empresa que ya está... A ver, va. Bueno. Se toma en cuenta como una relación laboral o es un empleado aquella persona que percibe una remuneración, es subordinada y además tiene un horario fijo. Vaya, ¿no? Ok. Y se lleva de manera... se hace de manera personal, pues. O sea, lo haces tú. O bueno, el empleado en este caso. Es más o menos lo que dice la ley. En una síntesis muy O sea, pequeña. te pusiste muy técnico. Es que... Vaya, me he desenvuelto en En este el área. aspecto, en esta área. Ok, entonces básicamente ahí dependes de alguien más. Alguien más te va a pagar tu sueldo por hacer una actividad en específico. Ciertas Efectivamente. horas al día, ciertos días a la semana, Así es. ciertas actividades Con ciertas prestaciones. prestaciones. Y tienes que seguir las indicaciones de alguien en particular, que Sí. sea tu jefe o tu jefe Sí, inmediato. lo que sea. justo ese es el contexto del subordinado. Que creo que ese es el tema que orilla a muchas personas a emprender, ¿no? Así de yo no quiero ser alguien que va a estar recibiendo órdenes, sino a veces yo quisiera ser quien de las órdenes. Ok, y estando que hemos arriba. hablado que en el Ok. caso de un empleado, pues es una persona, dentro de las ventajas que hemos visto en algún momento, es que pues recibes un sueldo fijo cada X tiempo, tienes ciertas prestaciones, y el otro tenemos el lado del emprendedor, que es un emprendedor. Emprendedora. Pues una persona que tiene una idea innovadora, usualmente, y pone su propio negocio, Ok. servicio, producto, y él rige cómo va a funcionar, cómo va a ser la dinámica. Él va a vender, él se va a hacer cargo de delegar, él va a contratar, él va a pagar, él va a decidir. O sea, básicamente lo va a hacer todo. Podríamos decir. Va a ser su propio jefe, Va a dice ser la su mayoría. propio jefe, sí. Y a ver, dime una cosa, pero también terminas siendo tu propio esclavo, ¿sí o no? Sí, muchísimo. Que esa es una de las cosas que hemos platicado ya en los episodios de emprendimiento, Así es. porque justo mucha gente piensa en ser emprendedor porque cree que es más sencillo. Y normalmente te vas a dar cuenta que es lo No. contrario, ¿no? De hecho, yo siento que tienes que ser un workaholic
la mayoría de las veces, para poder emprender y que funcione. Porque como tú sabes cómo funciona, tú tienes la idea, si no aprendes a delegar y si no aprendes a compartirle el concepto a alguien más que lo pueda hacer funcionar como tú quieres, tú terminas haciendo todo. Claro, o sea, al final del día, digamos, en un empleo, pues te van a decir una tarea que tienes que hacer y es lo que vas a tener que hacer. No hay que pensarle más. No hay que pensarle más. Cuando es tu negocio, le tienes que echar ganas porque si Innovar. no, no salen, Sí. no salen las cosas. Y al final del día es complicado. Y dentro de esta situación creo que una de las cosas que debemos de contemplar es que al final también, yo creo, y lo platicamos también en episodios anteriores, no cualquier persona está hecha para ser un emprendedor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque sí se necesita una cierta personalidad que no la hace fácil. O sea, el hecho de... Porque, o sea, de entrada no vas a tener quien te arree más que tú mismo, por decirlo de alguna manera. Es decir, Sí. si no te levantas ese día, no tienes la obligación, pues porque de alguna manera tú eres quien pone los horarios y las cosas. Entonces es difícil porque a final de cuentas debes de tener una capacidad tú mismo, pues de estarte exigiendo las De cosas y autorregirte estarte... y sí. Exactamente. Entonces son Sí, cuestiones que son complejas, ¿no? Y creo que sí hay personalidades muy específicas que pueden ser emprendedores y otras que no lo pueden ser. sí. O sea, no tener una idea significa ser un emprendedor. Ni tener ideas novadoras significa que vas a poder emprender. De Exacto, hecho- es lo que le pasaba a Javi Noble, ¿no? Ajá, justo. No, recordando este capítulo donde hablamos de... Creo que fue de los primeros capítulos, si no me recuerdo el segundo. Que yo me acuerdo que me quedé con una frase de que si fueras tan sencillo ser emprendedor, cualquiera lo sería. O sea, lo más importante es ese miedo al fracaso, a no querer hacer ciertas cosas. Corrígeme entonces, a ver. Es que Te yo escucho. creo que es O muy compleméntame, cultural. porque iba a ser... Porque vi su cara de... No, es No que estás mal. De decepción. estoy de acuerdo, pero creo que es muy cultural y aparte es muy mexicano. Está muy arraigado Sí. a la cultura mexicana el miedo a no lograrlo y no tener. Y aparte, como usted dice, la personalidad de autoexigirte, pues, No o sea, cualquiera. ponerte a trabajar Sí, no. y saber que está solamente en tus manos que esto salga adelante, es una responsabilidad que un mexicano promedio no quiere tomar. Claro, que a final de cuentas, digo, no sé qué tanta diferencia existe realmente entre el tema del emprendimiento en México, que creo que de hecho se ha puesto un poco de moda y además también hay mucho ahorita pseudo coach haciendo que la gente se crea emprendedora, que no necesariamente es bueno. Pero Ay, Dios. si nos ponemos otra vez a utilizar y a tratar de entender por medio de estadísticas también qué es lo que pasa, y vemos, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los negocios, el 80% de los negocios no pasan los primeros 2 años cuando son emprendimientos, pues te das cuenta de esta situación que no es fácil. O sea, entonces te fijas que realmente pues es una cuestión complicada. La mayoría de los negocios que llegan a sobrevivir este tiempo, pues en realidad no son lo normal. O sea, no son la norma, sino son la excepción. La mayoría de los casos lo que va a pasar es que son negocios que fallan, ¿no? Sí, o sea, esta mayoría de pymes no llegan ni siquiera al año. Ahora, y tampoco es tampoco es que esta estadística sea muy diferente en otros países, tampoco podemos achacarlo necesariamente que sea únicamente a nuestro país, o sea, en general también en países más desarrollados, también el número de negocios que emprendimientos, terminan claro. por permanecer en el tiempo, también no es tan alta. Entonces también hay que entender, precisamente dentro de esa perspectiva, el por qué nos podemos dar cuenta pues que no es tan fácil el decir, pues me voy a emprender o me voy como empleado, ¿no? Sino que son situaciones que creo que son multifactoriales y dependen mucho de la gente. O sea, en realidad yo creo que va a depender mucho más de la persona. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo en ese Sí. punto o no? Yo sí. Ahora, Cristina no mucho, que digo. Cristina no, como que no quiere ceder. No. Pero ahora vamos a esto. O sea, dentro de esta perspectiva, porque justo es como la típica queja de muchos estudiantes, ¿no? De decir, es que en la escuela solo te preparan para ser empleados. Y ahorita también está muy de moda que también mucha gente en internet empieza a decir eso y critica a las universidades porque crean empleados. ¿Cuál tendría que ser el enfoque de las universidades en general? O sea, deberías de estar enfocado en tratar de buscar el desarrollar empleados, gente que tenga empleabilidad dentro de empresas que ya existen, o tendrías que estar buscando la manera de que todas las personas o la mayor parte de las personas que tienes en esa universidad se conviertan en emprendedores. ¿Es realmente algo viable? Yo considero que para
por ejemplo, cambiar, en cierto punto, me atrevo a decir, cambiar el modelo educativo y orientarlo más hacia generar emprendedores, de entrada tendría que haber un apoyo más importante parte de gobierno, parte de algunas empresas que se dediquen a hacer incubadoras de programas, de desarrollos, de negocios, y que obviamente dentro del presupuesto nacional esté destinado cierto dinero a justo a emprendedores, a que estén contemplados este tipo de emprendimientos, que sí, que se desarrollen, que busquen una manera de que se pueda llegar a potencializar algo que nace en una escuela o que nace en una plática. Pero creo que también a las escuelas les falta muchísimo eso. El recurso para invertir en proyectos innovadores y emprendedores de los alumnos. Bueno, y que te impulsen y que te guíen a eso. Porque, pero ¿crees que ese sería parte de lo que la escuela tendría que hacer? Sí. Bueno, el TEC de Monterrey tiene su incubadora de negocios, ¿no? Yo me acuerdo que algunos tiene una incubadora, pero a final de cuentas no es como que tengas, digamos, puedes a través de la incubadora te dan pautas para poder conseguir, por ejemplo, capital, ¿no? Y llevar todas las cosas más o menos en el orden que tienes para hacerlo atractivo o poder conseguir capital. Pero de ahí a que la universidad como tal se vuelva, porque a final de cuentas sería como un inversor en proyectos, ya sería diferente, ¿no? O sea, ahí es el punto de hasta qué momento se tienen que meter, y la otra es, o sea, realmente el enfoque tendría que ser en eso, o sea, te tendrías que enfocar en que la mayoría de las personas que salen de la universidad sean emprendedores. Es que no va a ser ese el enfoque, pero sí va a ser una herramienta que creo que te tendrían que dar. Ok, porque ahorita se preocupan, bueno, más bien, ahorita se critica que las universidades son desarrolladores de empleados. Sí. Pero es que, ¿sabes qué siento? Que si se enfocan en meramente sacar a puros emprendedores, toda la mano de obra y la fuerza de trabajo no va a haber. No va a haber quién le trabaje a estos emprendedores, porque tarde o temprano el emprendedor va a decir, mi negocio está saliendo súper bien, entonces, ¿qué voy a ocupar? Como está creciendo tanto, voy a empezar a emplear gente. Entonces, si de la nada deja de haber gente a quien emplear, pues claro, van a decir, ¿por qué yo no sé ser empleado? A mí me prepararon o me preparé para hacer algo arriba. Entonces va a estar un constante choque y una competencia como se ve actualmente en el campo laboral de pura gente que está preparada para laborar. Pero creo que más bien la escuela también tendría que influir de construir esa idea tan negativa que hay de ser empleado. Claro. Porque tiene una carga negativa muy fuerte que no quieres. Porque no es deseable, ¿no? O quizás... ¿Pero por qué no? Porque así se ha puesto, ¿Quién nos ha enseñado que no puede ser algo bueno y que no va a ser algo? Los millennials no les gusta eso de que no quieren ser... Lo primero que dicen es que quieren ser emprendedores y critican mucho el tema de ser empleado, ¿no? Ahorita se me ocurrieron dos cosas. A ver. Una, por parte de la escuela, que no siempre necesariamente te tendría que dar el dinero para invertir en un proyecto. Podría ser, por ejemplo, si tú eres un emprendedor y tu negocio ya duró más de 1 año y medio, que puede salir a flote, te den una beca proporcional a lo que estás a lo mejor ganando. Entonces te van a ayudar en la educación, te van a cobrar menos porque tú estás emprendiendo y estás generando dinero. Entonces no te estoy invirtiendo en tu negocio, pero como escuela no te voy a cobrar lo mismo. O a lo mejor, no sé, 30% de descuento a los emprendedores. Imagínese el concepto tan diferente que podría ser. Eso es número uno. Pero entonces, pero eso fomentaría que todo el mundo quiera ser emprendedor. Pero la realidad es, o sea, un poco tratando de aterrizar, bueno, me voy a tratar de ir un poquito más atrás. O sea, lo que voy es, ¿realmente necesitamos tratar de que todo el mundo se piense emprendedor? O como tú dices ahorita, también vean el valor de tener empleabilidad. Las dos. Porque entonces vas a estar conforme si eres empleado, pero vas a seguir teniendo ganas de poder emprender y creer que lo puedes hacer y buscar recursos y no quedarte como empleado, pero no estar inconforme. Ok. Entonces, creo que una cosa que sería interesante de aterrizar en esto es, la mayoría de las universidades más grandes de México se desarrollaron... ¿Qué haces, Katzin? ¿Listo? Okay. Ay, Katzin. Siempre yo. La mayoría de las universidades más importantes en México se desarrollaron como semilleros
para que las grandes empresas tuvieran a la gente que necesitaban Especializada. para crecer. Pues O sea, dígase la bancaria, las de Monterrey la bancaria empezó la bancaria, por el Banco de México, ¿no? Necesitaban gente que supiera. y el- tuviera el una poli- especialidad. El poli No. nace derivado a la expropiación petrolera. ¿Ingenieros? Claro, ocupaban gente que supiera. El caso del TEC de Monterrey El surge TEC. de la necesidad de los empresarios de la zona que veían un potencial y que querían tener, digamos, una generación de personas que tuvieran una capacidad para llevar los negocios al siguiente nivel, de alguna forma, ¿no? Eso también les iba a decir. Siento que el mindset va directamente relacionado al nivel socioeconómico y cómo te piensas a futuro. Porque la estructura va a ser estudio y me meto a trabajar a una empresa. Porque esa es la estructura que nos dan a la mayoría. Pues al menos en la escuela que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Vas a mitad de carrera, tienes que meterte a trabajar. Ah, para ir haciendo carrera, para aprender cómo... No, pues tus prácticas, tu servicio. Exacto, cómo funciona una empresa y cómo es tener un jefe. No sé, por ejemplo, tú docente. Perdón que te interrumpa, Cristina. Espérate, Sí, nada no más te rápidamente preocupes. damos la bienvenida a Héctor Torres, que Buenas vaya- noches. Hola, ¿qué tal, audiencia? Una Sufriendo, disculpa por la tardanza. sufriendo el tráfico, pero ya estamos aquí. Ya aquí estamos. Un gusto también, Cristina. Mucho Cristina. gusto. Cristina, un gustazo. Aquí estamos a la orden, pero escucho para ponerme en contexto. Por el momento, bueno, por lo que entiendo es, están introduciendo que mucha universidad, yo creo que sobre todo la privada, tiene un cierto interés por la industria para generar, pues ahora sí que capital humano, ¿no? Para Claro, tener la mano Su de obra nómina. para Ujú. el Así país. es. Pero a ver, ahorita que justo lo que mencionaba Cristina del mindset en cuestión escuela. Por ejemplo, tú, si tú estuvieras encargado de esta parte de servicio social y prácticas profesionales y llega un alumno y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo soy emprendedor. A fin de cuentas, estoy haciendo mis prácticas en algo que estoy construyendo o no es o un servicio social. Ni siquiera estoy recibiendo un sueldo de mi emprendimiento. Quién sabe hasta qué momento me vaya a dar rendimientos para yo poder percibir algo. ¿Tú autorizarías eso o serías de, no, ya O sea tienes que que... su servicio social lo hiciera sobre su propio trabajo. Claro. No sé. Yo creo que Es es buen que pedo. no está de más. Yo lo pondría más bien como prácticas y no como un servicio social, ¿no? Tal vez prácticas, pero a final de cuentas, incluso para su servicio social, pues no está mal, o sea, perdón, para su emprendimiento no está mal que agarre experiencia de otros trabajos. Entonces, esa experiencia que tendría de hacer y forzar un poco que trabaje en una empresa que ya está funcionando, pues no te va a sobrar. O sea, entiendo el hecho de decir, bueno, que empiece su proceso. A mí me gustaría algo más como lo que comentaba Cristina, de que a lo mejor te apoyen si tienes un proyecto al final, cuando terminaste tu carrera, pero sí esa parte de hacer tu servicio social que te tendría que integrar de alguna manera a la sociedad en alguna causa, o el hecho de que tengas que hacer tus prácticas en una empresa ya hecha, creo que no es un desperdicio para ti de conocer cosas, para bien y para mal, porque Claro. puede ser los dos tipos de experiencias, ¿no? Tanto puedes aplicarlo en tu emprendimiento como te va a servir de formación profesional para tu futuro, ¿no? Claro, o sea, creo que además el emprendedor tiene que entender eso. Al final del día, si después va a tener que tener gente a su cargo y va a crear su propia empresa, pues de nada está de más el tener la oportunidad de ver cómo trabajan otras empresas, Claro. ¿no? Sí, para aprender a ser jefe, pues tienes que tener un jefe también. Exacto. A lo mejor hay alguien que se aviente más rápido a ser emprendedor y alguien quiera primero tener la posibilidad de aprender y luego lanzarse, pero creo que eso nunca estaría de más. O sea, yo en ese sentido creo que no necesariamente lo pondría uno por el otro en decir, bueno, entonces haz tu emprendimiento. Yo creo que a final de cuentas esa parte de que estés en una empresa no te va a sobrar, ¿no? Claro. Ok. Por ejemplo, yo también recuerdo que, caso particular, igual esta institución, también te pedía que en dado caso de hacer tus prácticas, mínimo la empresa llevara 2 años constituida, como para, pues sí, hacerla Que ya válida. tuviera más estructura. Saber creo. que estuvieras haciendo algo y no nada más estuvieras Claro. ahí. Sí, porque también se puede tomar a una malpraxis de, sí estoy en mi emprendimiento y mi emprendimiento, no sé, no tiene ni base ni fundamento. Todos y no estos hay- antis que se les ocurrió vender mezcal en la fiesta de... No, y también- Sí. También de alguna u otra manera, me recuerdo que por lo menos en esta materia tenías un evaluador, ¿no? Dentro de esa propia empresa. Claro. Y en este caso, pues tú eres el dueño, ¿no? ¿Quién iba a te ser? va a evaluar? Ajá, exactamente. Pero a lo mejor desde el exterior pueden evaluar tu progreso en tu emprendimiento en cuanto está creciendo, cuando estás vendiendo.
como un asesor Ok. externo o un Exacto. supervisor. Oye, ¿sabes que lo vamos a meter en tus prácticas? Pero tienes que para el final del semestre vender lo doble. Por cuestión de objetividad y Exacto. razón. O sea, creo que, pues, por ejemplo, en ese caso, estaría interesante hacer como una incubadoras de negocio dentro de las universidades, que sean las encargadas de hacer una evaluación de los emprendimientos que se den durante, pues, tu periodo escolar, ¿no? A ver, yo voy qué a dejar ese opinas? tema ahorita. Podría ser porque interesante, sería ¿no? más bien, yo creo que después vamos a ir con eso, pero voy a Ah, retomar nada te más. robé ahí tu... No, no tengas miedo. No, tengas más bien miedo. lo que quiero ahorita es preguntarle a Héctor que va llegando, porque Ay, además como que creo que va a ser el caballero. que va a poner aquí más el desorden. Sí, siempre. De precisamente, Uf. ¿tú qué consideras? ¿Que las universidades tendrían que estar enfocadas en desarrollar empleados y colaboradores para las empresas o Ujú. emprendedores? Híjole, yo creo que partimos... Otro comercial Otro pagado. comercial. No, yo creo que ¿qué diría? Bueno, pondría primero otra pregunta, porque creo también que el emprender no es para todos. ¿O ustedes qué opinan? Lo estábamos platicando Justo justo dijimos eso. del tema que lo hicimos en nuestro episodio de emprendimiento, Ujú, y esa era una de las cuestiones, ¿no? exacto. Y además 100%. la proporción, ¿no? De a lo mejor Sí, 20% totalmente. de las personas realmente tienen ese gen del emprendedor y el resto tal vez no lo tienen, ¿no? Sí, y que no está mal. Y porque, pues, imagínate un mundo en el que haya más emprendedores que empleados. Justo eso dijimos. estaría también un ¿Por qué poquito... llegas tarde? Chala. Una disculpa, compañeros? Qué Pero- genio. Pero exacto, o sea, y ahorita creo que también partiendo desde la idea en la que me introduje, de alguna u otra manera para ser un buen líder, pues tienes que haber pasado igual y no por todas las áreas, pero conocerlas. Y ¿cómo te vas a dar cuenta de un problema si no lo has vivido en per se, ¿no? ¿Cómo vas a desarrollar la estructura de una organización si nunca te has empapado en las que posiblemente llevan años desarrollando pues no solamente su sistema jerárquico, sino también sus procesos, pues su modus operandi. su modus operandi, todos los procesos administrativos, productivos, etcétera. Sin embargo, también creo que hay muchas personas que son autodidactas y pueden hacerse de este conocimiento. Claro. Pues digo, ya ahorita pues no solamente en universidades, sino también ya hay cursos en línea que te pueden ayudar a prepararte para hacerlo por tu cuenta. Sin embargo, sí O considero... se lo preguntas a ChatGPT. o le preguntas a ChatGPT, pero sin embargo siento que, no sé, por ejemplo, una persona en etapa universitaria entre sus 20s, creo que es interesante, o bueno, más bien, sería buena parte de su formación profesional en el caso que quiera ser una persona que se avienta a este lado de emprendimiento, pues que también conozca el lado, pues, práctico, ¿no? Porque siento que por lo menos el común denominador de los programas educativos actuales se basan mucho en lo teórico y no en lo práctico. Y es muy fácil verlo en papel, pero no es tan fácil hacerlo, ¿no? Entonces, muchas veces, y bueno, creo que es algo que es un claro ejemplo, y de hecho creo que hace empate con la pregunta en cuestión, de cuando tú estás en la universidad, tienes un proyecto y muchos te dicen, ¿saben qué? Vayan a tal empresa y propónganles un proyecto que les ayude a mejorar X proceso, ¿no? Ujú. O sea, desde ahí ya te están preparando a hacer un trabajo para otra Para persona. alguien más. Que Claro. sin embargo termina siendo también una manera de aplicar tu conocimiento de manera práctica y desarrollarlo y ofrecer una solución para esa institución y darte cuenta si realmente es algo pues que está funcionando, ¿no? Porque qué tal si vas a una empresa y realmente este proyecto nunca funcionó para nada, pues imagínate que lo hubieras aplicado en tu emprendimiento y te hubiera servido para Oye, peor, ¿no? que hubiera salido con déficit en vez de ganancias, ¿no? Sí, claro, completamente. Pero que puede sirven, a fin de cuentas, para eso te lo plantean en la escuela, para que sea un ensayo, si lo queremos ver así, ¿no? Para que 100%. Sí, justamente... que sigue siendo un aprendizaje. Ajá, justo. O sea, no estas malas experiencias, mucha gente lo ve como una derrota, un fracaso y dicen, ay, bueno, ya, bye, ¿no? O sea, Sí, que justo exacto. siempre tienes que verlo desde la parte del aprendizaje. Y yo recuerdo en alguna clase, algún docente comentaba, ¿no? Es que aquí en la escuela están para hacer ejercicios prácticos donde ustedes van a estar haciendo ensayos sobre lo que van a Se encontrarse está- afuera. Claro. Entonces, aquí todavía está la posibilidad de que la pueden regar
y te puede afectar en tu calificación o si lo quieres ver de esa manera o puedes llegar a tener algunas complicaciones, pero no va a ser lo mismo ya llevarlo a una escala fuera de y ya en un trabajo o en tu emprendimiento. Fíjate que 100%. ahorita que comentabas eso del tema teórico y práctico, es que también es una cuestión que es otra de las quejas normales que tiene la gente cuando está en una universidad. Pero es que tiene un poco de lógica y a Claro. veces, o sea, en el sentido de decir, es que yo quiero practicar. Entonces no, a mí no me enseñes la teoría del cargo y el abono. A mí ponme a utilizar Compact, ¿no? Y entonces yo ya quiero meterme a hacer esto. El tema es que cuando no conoces las bases y en un momento dado Claro. tienes que resolver cosas, no entiendes nada. No, No, es un 100%. proceso. Y entonces ahí siento que hay muchas cosas que hay partes del proceso de educación que tienen que estar, a lo mejor lo que falta a veces es que te expliquen la necesidad de por qué entenderlo y además esto creo que entra 100%. todavía más importante 100%. en este momento, por ejemplo, con lo del ChatGPT y toda esta parte de inteligencia artificial, creo que es todavía más importante el entender la teoría, porque a lo mejor la práctica no la vas a tener que hacer, pero si no sabes la Ujú. teoría, ¿cómo le vas a decir al robot o a la inteligencia ejemplo. artificial qué quieres si no sabes plantear la teoría? Claro. Y pero, por ejemplo, en tu caso muy práctico, ¿tú no crees que sí podría hacerse un balance un poquito más, pues sí, más balanceado? Más balance. Más balanceado de la práctica a la teoría, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que, pues, hay puntos en concreto en el que sí es muchísimo más fácil conocer primero la parte teórica y después la práctica. Sin embargo, creo que en muchas otras... Puede ser viceversa. muchos otros ejemplos se puede ver al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, un caso que se me ocurre ahorita es cuando justo quieres aprender conocimiento sobre algún software en específico de X, Y, Z. No sé, a mí se me hacía muchísimo más fácil que la clase fuera verlo cómo se hacía o cómo lo ejecutaba el profesor, entender por qué se hacía de esta manera y después hacerlo al mismo tiempo y desarrollar un trabajo como tarea o como ejercicio durante o al final de la clase, ¿no? Que donde viste cómo se ejecutaba, entendiste para qué se hacía, lo aplicaste en menor escala y después lo ejecutaste para hacer X, ¿no? De alguna otra manera ya tuviste el lado teórico, ya lo viste, ¿sabes? Ejecutado y ya lo practicaste y lo utilizaste para lo que tú se te ocurra, Sí, ¿no? hay muchas cosas en las que puede ir justo lo que tú dices, no, a la mano. No necesariamente mano. tiene que ir una obligación de, no, primero lo teórico porque si no, nunca vas a saber. Pero, por ejemplo, entiendo que un abogado, pues no le puedes decir, háganme un contrato y después se les enseñas que tiene que tener un contrato, ¿no? Por ejemplo. No lo mandas a un juicio sin haber dado una preparación. Exacto. Pero, imagínate que durante tu pues, proceso educativo estés como visor en un juicio, únicamente tomando nota. Que conocieras, pues, proceso, bueno, la verdad no desconozco cómo se lleva a cabo, afortunadamente no he estado en uno. Pero, justo, o sea, de que estés presente, veas cómo se ejecuta, pie a pa, igual y vas en primer semestre, ¿no? Pero que sepas... Tienes una noción de... ¿Sabes cuál Exacto, creo que exacto. puede ser el problema a veces en ese término, por ejemplo, de lo que hablábamos en términos de teórico y práctico? Es, si te fijas, normalmente la mayoría de las materias que llevas al principio de la carrera son las más teóricas y luego Claro. luego vienen las prácticas. Como el tronco común, ¿no? Y Conocido. una de las cuestiones que a veces pasa es que a lo mejor los maestros que están en la primera etapa, que es la más teórica, no tienen tanta práctica. Entonces a veces no tienen ok. esa posibilidad Se de darte contraponen. ejemplos mucho más, digamos, mucho más tangibles de cómo lo puedes hacer, ¿no? Ok. Entonces a lo mejor es una cuestión, ahí ya sería como más de ver la parte docente, cómo se puede aterrizar. Pero sí, o sea, definitivamente sería un punto que pudiera mejorarse. Ahora ahí les voy, Cristina. Ahí les voy. Échalo. No la voladora. Pero yo quería decir algo Adelante, antes adelante. de A ver, cambiar. Pues tú puedes atropellar el que quieras. Sí, en no, el tú momento aquí que puedes quieras, saber. ¿eh? Ok. Échale. Quería regresar a la parte de... De la introducción, dice. ¿Qué empezaste al principio? ¿Puedes poner la entrada? ¿Cómo se de nuevo? llaman? Vamos a regresar. ¿Cómo se llama el morenito que acaba de decir? Héctor, ponle ahí tu nombre, por favor, para que no se Ah, te sí. olvide. No. A la siguiente voy a poner un gafetito aquí. ¿Cuándo sabes que eres un emprendedor o no? Y yo siento que las herramientas que nos da la escuela muchas veces va dirigido a que no nos dan las suficientes herramientas para poder aprender a ser un emprendedor. Y yo creo que va muy relacionado al carácter y la inteligencia emocional. Siempre alguien que está hasta 100%. arriba Eso es importante. tiene que tener mucha inteligencia emocional
Y eso nunca te lo enseñan en la escuela. Por ejemplo, también Sí. finanzas, aprender a mover tus finanzas y cómo funciona el dinero Claro. y cómo te vas a administrar. Tampoco muchas veces, digo, nosotros vivimos en una escuela de negocios. Pero si aún así estudias... tampoco, ¿eh? No, y tampoco. No, y tampoco. De hecho, por eso nace el primer capítulo de este podcast. Claro. Finanzas personales. Porque La Sí, razón por porque la que uno estamos- cree que Sí. porque va a estudiar te van a enseñar eso y no, no, es cierto. jamás, ¿no? Imagínate nosotros que vamos en una escuela de negocios, no nos lo enseñaron, alguien que estudia algo muy diferente, menos sabe. Y que Claro. son cosas esenciales que necesitamos para... El día a día. Y Claro. para emprender. Tienes que También. aprender a Tienes que ser- administrar el dinero, los recursos, delegar. Es Y que bueno. justo lo que Sí. decíamos ahí, tú tienes que jugar de mercadólogo, de abogado, de contador, de financiero, de paramédico, de intendencia, de lo que quieras. Igual y ahí nos podemos ir un poquito atrás antes de irnos a pues materia universitaria, sino como No, todos nos están echando para atrás. educación. Vamos a No, pero empezar al kinder. desde, Vamos a no, pues regresar. desde una educación tal vez entre primaria y secundaria, pues parte importante yo creo que del sistema educativo sí debería entrar pues un poquito las bases de un negocio, ¿no? O emprendimiento, ¿no? Formación también, pues hablamos de inteligencia emocional un poquito, pero por ejemplo bases de contabilidad, pues esenciales para empezar un negocio, ¿no? Porque tú no me vas a dejar mentir que la mayoría de los emprendimientos han de tener, cuando hay un desconocimiento, pues debilidades en Pero toda fíjate, su fíjate que materia es lo contable. curioso, porque por ejemplo me dices eso, ¿no? Sí, pues, Y es de las claro, cosas claro. que se quejan o se quejaba la gente. No, ¿por qué me pusieron en mercadotecnia tantas contabilidades ni que la fuera a utilizar? Y luego salen de la universidad Sí. y dicen, ¿cómo hago? ¿Cómo entiendo esto de la contabilidad? Y no entiendo. Porque No saben estoy en sacar su pérdida. cita en el SAT Entonces, para ¿qué es lo empezar. que No pasa? saben. ¿Qué No es lo saben que- darse de... Saludos, Brenda. Pero es justo como el 100%, tema. 100%. Cuando alguien diseñó el plan de estudios, dijo, a ver, ¿cuáles son las posibilidades que puede tener esta persona? Y Claro. una de las posibilidades es que tenga su propio emprendimiento y necesite saber lo más básico en cuestiones, por ejemplo, de Contables. contabilidad. ¿Por qué? Ujú. Porque es la base de un negocio. Claro. O sea, de Sí. control. Pero si se fijan, es como de repente cuando contrapones y son las cosas que no le pones atención y después dices, Sí, ay, le hubiera puesto atención. claro. No Bueno, hubiera copiado. todos menos los ingenieros son los que dicen, no, yo la verdad es que licenciado porque las matemáticas no son lo mío. Cuando, oye, cuate, o sea, es algo que Es vas lo a ver. básico para Exacto. poder... Y no solo, entender. como dices, en la contabilidad, en el negocio, pues es algo esencial, pero también Hay muchas materias hablando en finanzas personales también es o algo hay muchas esencial. materias de tu misma carrera que no pelas. ¿No? O sea, Exacto. de repente, a mí la Saludos. investigación de mercados no me gusta. Nunca voy a no la hacer pelo. eso, sí. ¿No? Exacto. O, relaciones públicas, qué flojera. Ujú. Y no Sí. sabes si en un momento dado lo vas a necesitar, Lo vas a necesitar. o te va a servir. Que eso es también un poco el no entender precisamente como dentro de las cosas que estás viendo, pues que el programa de estudios, o sea, las universidades, su trabajo es tratar de entender cuáles van a ser las necesidades Del futuro. del futuro. O del presente. Ajá. Pero, Bueno, que lo piensen pues en también un están pasado. basadas en un sistema educativo que se desarrolló hace 5 o 10 años. ¿Tú crees? O Sí, o O más. sea, ¿tú Claro. crees que el TEC de Monterrey no toma en cuenta lo que viene en el futuro para entender cómo desarrolla sus planes de estudio? Sí, pero no te diría que es un sistema tan actualizado como en Singapur, por ejemplo. No, y aparte el TEC de ¿Tú crees? Monterrey, pues, es una referencia de un Es que- segmento... Es que estás poniendo el TEC de Monterrey. Sí, como si fuera donde Pobre de la gente que estudia está en el Unitec, México, oye. sí. O sea, No. Sin ofender a los del Unitec. No, pero sí lo que hay que... No, pero por ejemplo, el TEC de Monterrey es una referencia a nivel nacional. Nacional, claro. Y Claro. la mayoría de los programas, muchos programas de estudios Sí, de van otras 10 años. universidades copian, Bueno. copian también normalmente los programas de estudios de otras universidades. ¿Ok? Digo, Checa. hablando ahorita de comparar con Singapur, pero fíjate, es que yo no pudiera pensar tal vez la diferencia entre Singapur y entre una universidad de Singapur y el TEC de Monterrey, porque siento que a final de cuentas los dos tienen una idea de tener una posibilidad de colocarte a nivel global. O sea, siento Ok. que en ambos casos están ahí. Pero, por ejemplo, en Singapur sí está una cosa bien interesante respecto a la forma en que ellos van haciendo, la manera en que la gente la van dividiendo para las personas que están para ir a carreras universitarias, por ejemplo, y personas que por sus Técnicas. capacidades se pueden ir a universidades técnicas. Ujú. Que creo que eso también pasa en Alemania, en donde básicamente tratas de ver, o sea, si tienes posibilidades de ir a la universidad, se te abren las puertas. ¿Y conoces un pero si poquito no, el filtro o cómo funciona ahí? O Pues, más o menos. a base de exámenes, a base Ok. conforme vas en todo el resto de los Todo avances el de proceso, de todo proceso educativo, justo como en la parte de vocación, van viendo quién tiene vocaciones para cada lado. Y Ok. te van tratando de recomendar. ¿Sabes qué? Puede ser un buen plomero,
Pero no, es que es interesante Es que lo de sí está Singapur bueno eso, ahorita que lo dices, porque justo una de las cosas que hace Singapur es que tú puedes ser un buen plomero. Y aquí dirías, ay, pues gracias, ¿no? Pues entonces ya me voy a ir ahí, voy a ser plomero. Pero, por ejemplo, lo que hicieron y que sé que es una cosa que le metieron mucho esfuerzo y mucho dinero, es que las escuelas técnicas las hicieron para que tú llegaras y te animaras de lo que ibas a hacer. Entonces, los edificios de las universidades Estaban a la par tecnológicas de... en Singapur ¿O son cómo? edificios en donde llegas y tienes todo lo más nuevo para hacer eso. Para ¿No? ejercer. Porque realmente lo que están tratando de decir, a ver, vas a ser un plomero que tiene que entender todo el tema de hidráulica de un edificio. No va a ser alguien que va a aprender un oficio, No va a ser el vas a plomero ser un Sí, claro. técnico. que llega y aprieta un tubo y Sí, en el salón no van a ver de que un WC... Claro. Pero si Unas- llegan a ese punto, sí, claro. no pasé lavamanos. tienen la mejor herramienta, tienen los maestros que les van a enseñar conceptos que a lo mejor el maestro no te Sí, lo claro. va a enseñar. Puede que te enseñen un poquito de bases de ingeniería. Ajá, y por ejemplo, lo que En hacen ese- también con la ujú. gente que va, por ejemplo, para que pudieran ser ir a línea, también, o sea, lo que tienen es que te van a enseñar desde usar robots, programar robots y cosas que vas a tener en la línea con lo más nuevo, para que Ok. esas personas no lleguen en cero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa universidad tienen todo eso. Y vas a llegar, o incluso tenían, por ejemplo, también las carreras de ¿cómo te había dicho? Los de ¿Estilistas? estilista Estilista. y eso, y también, Sí. o sea, tratan de mostrarles todo y les enseñan también, si vas a tener tu propio negocio, cómo llevarlo, cómo guiarte, Por ejemplo. cómo empezar tú desde cero. Pero lo que hacen es buscar precisamente, primero es a Perfiles. quién se perfila para qué cosa y quién para otro lado. Ok. Y ayudarles después a que se vayan encontrando, ¿no? Lo cual, digo que el modelo Singapur es uno de los más, hoy en día, de los más avanzados, ¿no? Por ejemplo, en caso México, me imagino que esto se ejecuta pues a nivel nacional, que te separan en ya las famosísimas 4 áreas, ¿no? De que economía y no sé qué, Salud. salud, Bueno, Negocios. físico-matemáticas. físico, matemático y se nos estará pasando una por ahí, ¿no? Perdonen. Perdonen. Perdonen ese Ya segmento. pasamos por ahí hace mucho tiempo. No, pero por ejemplo, me acuerdo que se separaban en estas 4 áreas. Pero ¿crees que sería Humanidades. 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 Claro, claro. Pero, por ejemplo, ¿qué crees de qué manera tú implementarías un proceso muy similar en el que poco a poco vayas encontrando tal vez tu vocación en etapas primarias? Porque también... Está un poco difícil. Sí, claro, porque de hecho hace poco también estaba viendo que también uno de los problemas y porque mucha gente también, pues últimamente estaba salteándose entre carrera y carrera, pues es que realmente, pues una edad... Lo quiero romper un poquito aquí, te voy a decir por qué. A ver, échale. Lo que pasa es que en Singapur la gente es más disciplinada. Pues Entonces también sí es cultural. Ya no estamos yendo Entonces a es un muy tema cultural. social. Y a lo que voy y- que es cultural es que el hecho de que si tú estás viendo que de alguna manera te van llevando así y te dicen, ¿sabes qué? Yo te sugiero que vas para este camino y hago esto, Ujú. la gente lo toma de esa manera. Aquí lo vas a poner y vas a tener marchas diciendo, no, yo quiero estudiar tal cosa y entonces Claro. a mí me dejas porque yo me puedo y va a ser un relajo. Porque a mí no me No gusta se va a contar. entender esa circunstancia. Bueno, Ok. hoy en día, con el ¿cómo se llama? El mismo gobierno que tenemos, estaban pensando en quitar calificaciones. No. Sí, ¿Por estaban qué? pensando. El Porque, sistema métrico porque y no, aparte- porque Pues es que era, de hecho, actualmente porque era malo en- el calificar a la gente su desempeño. Y lo que Porque te también tengo deprime. entendido es que en etapas ¿Cómo? primarias también es imposible reprobar. O sea, Eso era los cambios que estaban haciendo ahorita en la SEP. Sí, y entonces sí. ya no te iba a aparecer si eras burro, no te iba a aparecer un 5. sí, a fuerza Bueno, o si 6. no estabas aprendiendo, perdón, no te iba a aparecer un Sí, 5. que la calificación mínima era 6 y es aprobatoria. Es para indicar que No. tienes ciertas áreas de oportunidad Sí. sin herir tus sentimientos. Y sin Es- catalogarte como bueno para nada. Es que ahí... Es que es- híjole, o sea, está ya te estás difícil. viendo justo a eso de que, oye, pues es que no se trata de herir sentimientos, se trata de que aprendas, cañón. ¿no? Como No, diría, no, como pero diría también Ricky creo Gervais, que- tus sentimientos no importan. No importa. Sí, claro. Sí, Es la verdad. Volvemos a la 100%. parte de la inteligencia y conocimientos Oye, emocionales. es Oye, que no tienes- paso, es que no puedo terminar mi carrera de médico porque Es no que sé, me- no se me me- da, pero me siento muy triste. Ah, no, ya te paso. Sí, y cuando llegues y Oye, operes a pero- alguien y lo mates, ¿qué? Claro, exacto. Sí. ¿Pero estás feliz? ¿Cómo están tus sentimientos? Pero aquí lo importante es Sí, saber 100%, si eres feliz. 100%. Estás haciendo lo que te gusta. Entonces creo que o sea, se podría enriquecer el sistema educativo, pues primaria, secundaria, etcétera, habiendo, por ejemplo, un psicólogo dentro de todas las instituciones Sí, por para el ejemplo, acompañamiento en esos casos. Pero es que ¿no? también Hace está la poco en parte la escuela, cultural. justo en la EBC, nos dejaron llenar un cuadro, no sé cómo se llama, tiene un nombre,
es creo que de un asiático. La ideología de que tienes que rellenar espacios donde sea en que eres bueno, que te gusta, tu vocación, de dónde podrías sacar dinero, si no mal Es recuerdo. como un foda sentimental, Sí, ¿no? sí. Y lo ideal es que tú te dediques a algo que esté en medio de todos esos puntos. Que Híjole, eres ok. bueno, No lo que puedo puedes decir cobrar aquí. por eso, que te gusta, pero es algo es como un positivismo muy tóxico, porque ese punto nunca va a llegar. No, pero jamás, sí sería- te preparan para Sí, eso. muy de idealista, que- ¿no? Sería sí, muy utópico Ujú. es que todos hiciéramos estudia, eso, ¿no? exacto, sí. Y Estudia además- lo que te hace feliz. Pues no, güey, a lo mejor lo que te hace feliz ni siquiera eres bueno haciendo eso. Y eres muy bueno haciendo dinero en esto que no te gusta. Entonces tienes que aprender Eso es a... totalmente Claro. de acuerdo. Eso es Y creo muy que además cierto. es uno de los principales puntos que ahorita que hablábamos hace rato del tema de todos estos gurús que ahora existen y toda esta gente que habla, Coaches. estos coaches, porque aparte de los dos lados, o sea, tienes al Sí. coach, ¿cómo se llama? Al Carlos Muñoz, Ujú. y el otro le tienes a Rusarín. Pero los dos Sí. van al, los dos van Lástima al que mismo. no está aquí Y luego el tienes don- a este Pero Francis Andrés Rusarín. Los dos terminan Al por ir al Dreyfus, mismo sí. punto. O sea, los dos. Sí. Uno te dice, no, tú puedes hacerlo y tú haz lo que tú Pero quieras. tú porque y no sabes, sé qué, Sí, ¿por qué y sabes lo- querer es porque sabes lo que poder. yo quiero. ¿No? Entonces, Porque uno, sabes lo que yo quiero. uno es de porque puedes y porque quieres. Claro. Pero Rusarín del otro lado también se burla un poco o dice que la gente, se burla de la gente que va a la escuela porque dice que están creando empleados. Cuando es socialista, en el socialismo la gente no elige lo que va a trabajar. Sí, ¿no? Ujú. O sea, trabajas por lo que Estás la impuesto a- comunidad necesita. Entonces, como que terminan por ser posturas Abejas. totalmente... Ujú. O sea, y lo que tienes que tratar de entender a final de cuentas es, tú vas a estudiar algo que crees que te puede servir y te puede ayudar, Claro. más o menos guiando tu vida hacia un lado, de cosas que Ujú. son tu interés. Decidí mal. La carrera Muy tiene que tarde. tener una base que te permita a ti desempeñarte en un área en particular, pero ya habíamos platicado que hay muchas otras cosas que te van a permitir en un momento dado ser flexible hacia otras situaciones, porque Ujú. aprendiste conceptos básicos que te van a permitir, pues no sé, de repente cambiar, que eso también, Claro. creo que sería importante que la gente aprendiera en la universidad esa flexibilidad y adaptación. Y es que también, por ejemplo, o sea, 100% de acuerdo, pero también cuánto tiempo le estás dando al individuo de tomar esa decisión, ¿sabes? O sea, terminas Si no la nos agarran- preparatoria y ya te dicen, ¿qué Exacto. quieres hacer? Y yo, carnal, no he ¿Qué hecho quieres, nada. 20 años más? No, pero carnal, no he hecho nada, o sea, ni siquiera, o sea, Que se graduó en el mi Yo lo conocimiento- veo mucho, por ejemplo, Ujú. yo me quería tatuar cuando salí de la prepa. Ya tenía Chan, una idea chan, de chan. tatuaje increíble y mi mamá me dijo, no, porque estás muy joven y es una decisión para toda la vida, pero Ujú. tu carrera escoge la mañana. Y Exacto, yo, 100%. ¿cómo? Y yo me quería dar un año para ver qué quería hacer de mi vida y no me dejaron. Si te Claro. fijas, te hace más daño una decisión de... Yo siento más, ya teniendo una mala decisión de carrera y una buena decisión de un tatuaje, yo siento que me está lastimando más la mala decisión de De una la carrera que no me carrera. gusta Claro. que haber una raya Que más vas al todos tigre. los días, cuántas Pues, horas, por cuántos años. Pero no estoy tan de acuerdo porque también, si No. estás pensando en hacer esto más extensivo, ¿qué vas a tener? ¿A la gente saliendo a trabajar a los 28? Es que a lo mejor deberíamos desde, Pues sí, desde ¿Por qué ahí los de medicina salen a cambiar. esa edad? Exacto, a lo ¿Por qué? mejor. Pues porque tienen que... Pero ¿cuándo deciden ser doctores? Igual que todos. El problema Claro. es que tienen que pasar la primera parte proceso de de- ser, del primer proceso de ser médico y luego la especialidad. especialización, ¿no? Pero a lo que voy es, perdón, ahí nada más, no creo que fuera el hecho de hacerlo más largo, creo que más bien ahí faltaría un tema Una guía. en la parte anterior de guiar mejor para que cuando llegues a esa Claro. edad tengas ya más bases para tomar tu Sí, carrera. o que dentro de los sistemas universitarios haya un... Pues sí, o sea... hay cierta flexibilidad, ciertas, ¿no? Claro. Porque digo, si entras en un área, por ejemplo, y entras al área administrativa, te puedes cambiar entre varias materias administrativas. Digo, si hay gente que de repente dice, bueno, quiero ser o doctor Astronauta. o quiero ser bombero. comunicólogo, pues no manches, o sea, obviamente Sí, nada no que tiene ver. nada que ver y sería muy difícil que Exacto. pienses entre una y otra. Y es que hay mucha gente que está en esa situación. Yo quería Sí. ser arquitecto y mírame. Y Francis, ¿sabes? Yo quería diseño industrial. Francis, o sea, Francis que en el último semestre me decía que ya no sabía que Sí. si había estudiado lo correcto. Ya. Creas esos- Es Último que- semestre. Y es que siento que también esos dilemas, pues, que pasan a esa edad, que nos pasan a esa edad, pues también te ponen en un papel de que ya cuando llegas a ejercer ya no te sientes que lo estás haciendo con gusto, sino ya lo estás haciendo pues es lo que estudié y pues ni modo. Que la mayoría de la gente termina ejerciendo en en áreas Pero es justo completamente lo que diferentes. estábamos hablando ahorita. Tú tienes que elegir un área que en términos generales te guste y sepas que Sí. vas a aprender algo. O sea, me metí Ajá. a esto
me gusta parte de lo que va a hacer, creo que lo puedo aprovechar y entro ahí. Pero es que con la justo. conciencia de que Ujú. cuando salga probablemente trabaje, no vas a trabajar el trabajo ideal, porque, Nunca. y lo vimos también, Al hicimos un menos tú lo episodio, hagas, no claro. existe. No existe. Vas a sí. llegar a una situación y una oportunidad que se te va a dar y a lo mejor algo que en tu vida te había pasado por la cabeza y lo que vas a tener que tratar de hacer es utilizar tus habilidades Lo que para aprendiste. acomodarte y ahí probablemente lo vas a hacer. Ujú. Pero en realidad, en la historia de la humanidad, realmente pocas personas trabajan en lo que quieren, Exacto. ¿no? O sea, trabajaban, lo que empieza estudiaron. la revolución industrial y no es que la gente escogiera, ay, ¿dónde voy a trabajar? Quiero No, ser había una minero. fábrica en la ciudad en la que estabas y Y era había la una que- sola claro. cosa que ibas a hacer y te iban a decir, o le pones carbón a la máquina aquí o sacas las cosas del otro lado donde salen, Ujú. Punto. punto. Sí. Y de eso vivías. Y tienes que vivir, la realidad es que tu trabajo es lo que te va a dar a veces para comer y no siempre lo vas a poder elegir. Exacto, a eso me pero- refería yo. Ujú. Pero son como las hormigas y las abejas. No Pero por eso, saben cuál es su trabajo y lo Ujú. hacen porque están haciéndolo para la comunidad en términos Pero generales. también Pues ahí sí. influye la inteligencia emocional que les decía, o sea, aprender a estar contento, no a lo mejor haciendo lo que más te gusta, pero ver todas las otras ventajas que tiene el tener trabajo, el estar generando dinero, el estar aprendiendo, y a lo mejor no estás haciendo lo que quieres, pero Ujú. estás haciendo algo. Sí. Es que esa parte que dices de la inteligencia emocional sería justo esa parte, que no sé si la inteligencia emocional como tal exista. ¿Qué? La inteligencia en Ay, términos caballero. generales, pero eso lo llevamos en otro tema. Chan, chan, chan. Vamos a ver. Pero, No. pero, o sea, esa inteligencia la tienes que usar en términos de precisamente saber que las situaciones pueden cambiar y adaptarte, ¿no? Es esa adaptación, o sea, tener esa inteligencia artificial es la que te permite No, adaptarte. pero porque también te das estar cuenta- contento y aprender a estar y adaptarte y a estar contento en los Sí. cambios Claro, y a lo mejor no es- tu trabajo no es el que te va a hacer feliz. exacto. Pero el hecho de que ganes dinero para sostener a tu familia y hacer cosas con Eso tu familia te va a hacer dar la feliz felicidad. y lo relacionas. Pues es que o sea, yo pienso que no porque es lo que hay, significa que es lo que está bien. ¿Me explico? Exacto. Pero a veces no hay otra. O sea, es como te decía en el Sí, caso de la pero, pues, revolución lo industrial. mismo. Ajá. Bueno, Pero eso Sí, fue claro. muchos Yo creo que años, todos somos profe. libres si quieres de tener la elegir, posibilidad no de libres. elegir, tienes que ser muy bueno en lo que haces. Ujú, Y te va a 100%. exigir. O sea, si realmente quieres serte elegible para poderte poner en el lugar que tú quieres, tienes que hacerte altamente elegible para eso. ¿Estás de acuerdo? Y Claro. eso implica otra Sí, situación. eso implica también ya que, pues, como dice, esta disciplina del individuo Que le en pasaría estarse también como al formando de manera emprendedor, constante. ¿no? Hay Exacto. personas que realmente están dispuestas a dar el plus y las empresas se van a dar cuenta y son porque tampoco hay muchos puestos de directores, gerentes, No. Ajá, claro. vicepresidentes o CEOs. Sí. ¿A quién vas a O te tener? los puedes inventar, pero pues tampoco se trata de No, eso. vas a tener, si hay muchas empresas que se les inventan por cuando no les pueden subir el sueldo, puesto claro, o el claro. sueldo Ujú. y empiezan a poner como 80 escalones tú entre eres- uno y Sí. otro para tener a la gente. Supervisor ahí, ¿no? de supervisores. Pero a ver, rápidamente, nada más para tomar esto y regresarle un poco al tema. Ok. A ver, Cristina, Sí. ¿qué argumentos existen a favor de desarrollar empleados en la universidad? Uy, Está difícil. Pues es que argumentos. a favor. Híjole, a ver, considero que sé que la pregunta no iba para mí, pero sí tiene que haber, pues lo que hablábamos, de que dentro de las estructuras organizacionales, pues de alguna u otra manera tienes que desarrollar personas que empaten dentro de esas estructuras, ¿no? Porque independientemente dentro de un salón de 30 personas en la que haya uno que sea, pues este espíritu emprendedor y que tenga la capacidad de liderazgo, pues sí, vamos a poner liderazgo y otras, no se me Sí. ocurren ahorita algunas, pues de Otras. desempeñar o desarrollar una empresa. Creo que hay o el común denominador de las personas, y esto tal vez no sea así, pero es lo que se me ocurre, pues también están más cómodas o se sienten más, pues sí, bien, seguras, o sea, teniendo a una persona al mando que las guíe para ejercer lo que les gusta, ¿no? Por ejemplo. No sé, Ok, sí. por ejemplo, creo que hay individuos que se sienten cómodos siguiendo órdenes, siguiendo reglas. ¿Por qué? Porque tal vez
No, y digo, no, esto, vamos otra vez, no está mal. También personas que están afuera, que creo que ahorita hay un bombardeo de tienes que emprender y si no emprendes ese es un eres tema, ¿no? Porque ahorita Sí. está de moda. Exacto, Es que yo 100%. creo que por eso ahorita no veo ninguna característica a favor. Porque pues, ¿De emprender o de querer ser empleado. De por qué No, ahorita estaría porque no bien. está de moda y es Ah. eso, ¿no? No, o sea, Exacto, es un poco eso. Sí. y no le veo ninguna... O sea, se ha estado satanizando el tema Sí. de ser de empleado. ser empleado y no tiene nada de malo. Claro, de hecho, por ejemplo, el principal beneficio es que, pues yo diría que en cierta escala tienes más seguridad en ese momento, porque ser emprendedor, pues es un trabajo de 24 horas que te va a exigir muchísimo más que ser empleado y que te tienes que hacer responsable de múltiples áreas y responsable de múltiples personas, por ejemplo. Claro, que ahí también está el punto. O sea, por ejemplo, en ese sentido es, si tú eres, y digamos, es lo que se ha estado viendo, es que mucha gente ahorita no quiere, digamos, como estar en una empresa y pensar que esa empresa le va a permitir crecer a lo largo del tiempo y de la vida, sino que están viendo como entro en una y luego me cambio, y luego me cambio, Claro. y luego me cambio. Creo que hace poco habíamos visto que justo la tasa de retención de las empresas estaba entre, creo que 4 años, Claro, 2 era años. bajísima, De hecho, ¿no? estaba así, creo que 2 años. Que de hecho era. el problema que le pasaba antes la gente de recursos humanos cuando te hacían una entrevista te decían, y Cristina, ¿dónde te ves en 5 años? Y Pues no aquí había no. forma. No, ni Pues siquiera sí. es que dijeran eso. No Claro. tenían esa visión. Exacto. 5 años era demasiado Para pensar para en que qué lo vas a pensaran. estar así. Ujú, ujú. ¿sí? Sí. Y otras generaciones normalmente como que ya lo tenían un poco, por lo menos visto, ¿no? Y qué chistoso porque también, pues digo, a día de hoy, hace 20 años, como 40 años hemos doblado la tasa de mortalidad de la gente, ¿sabes? Antes la gente se moría a los 60 y ahorita, más bien a los 50 y aquí ya estamos rondando entre los 80 y hasta 100 y no estamos viendo tan a futuro. Sí, porque además si la gente va a durar más tiempo en el trabajo y todo esto. Exacto. Ujú, ujú. Pero entonces ahí, igual ya nos estamos tal vez desviando un poquito a un tema cultural, ¿no? Pero... Sí, digo, pero fíjate Sí. que, o sea, sí tiene mucho que ver porque a final de cuentas, que era lo que pasaba sobre todo con los abuelos, los baby boomers, ¿no? Y luego un poco la generación X, aunque la generación X ya empezaba a repelar un poco de esta situación, Ujú. que era, pues tenías y vivías y trabajabas para una empresa, pues básicamente X. toda tu vida, Ajá. te daba una cierta solvencia y te daba una tranquilidad, que era Sí. lo que normalmente se veía. Ahora el problema es que eso mucha gente lo ve negativo. Decir, no, ¿cómo voy a trabajar todo el tiempo para esto? ¿Y cómo voy a hacer todo el tiempo lo mismo? Y es que yo quiero viajar y bla, 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 etcétera, etcétera. Ujú, ujú. Obviamente la forma en que lo veían las otras generaciones era, pues sí, yo trabajo aquí me pagan y con lo que me pagan yo puedo viajar, con lo que me pagan yo puedo tener una casa, con lo que me pagan yo puedo tener una familia. Y tal vez por eso etcétera, mismo etcétera. surge esta necesidad de pues tener una propia fuente de ingresos que te permita tener esta libertad, ¿no? Claro. De Entre alguna u otra comillas, manera. porque sí. Sí, Sí. porque lo hablábamos hace rato y lo comentábamos. Y entre comillas, Ya, exacto. y lo hemos platicado. O sea, el tema es, sí, entre comillas, vas a ser tu propio jefe o tu propio esclavo, que lo hemos Exacto. dicho muchas veces. Y Sí. también siento que ya las personas no están dispuestas a arriesgar y sacrificar su vida por un trabajo. Y antes a lo mejor sí. No, pues es que nos tenemos que mudar porque me van a cambiar. Y se mudan Ujú. y dejan la familia y donde habían crecido y donde están porque mi trabajo me lo exige y vale la pena. Y ya siento que no. Las personas, y más ahorita, generación Z, a la que pertenezco, ya no tenemos esta idea de me voy a sacrificar por un trabajo. Ajá. Para nada voy a sacrificar ni mi tiempo, ni mi día, ni mis horas, ni mi tiempo libre. Y voy a estar feliz, a lo mejor ganando menos que estando todo el día en una oficina, ganando Claro. más. Pues Yo creo que es tienes un poner resultado. la camiseta. Sí. Pero yo creo que también justo es un resultado de la oferta laboral actual, ¿no? Sí, claro. Sí, también. O sea, como decíamos antes, pues había una fábrica en la ciudad y pues ni modo, ¿no? Es la que te tocó. Pero pues ahorita Ahorita puedes hacer home office Puedes y hacer- generar ajá. dinero desde O tu sea, Puedes ser cama. freelancer, puedes ser lo que y quieras pues no hacer. sé, tú No puede ser lo que quieras hacer. Ya estás vendiendo Ya humo está, otra vez. humo. No, sí, pero tú te puedes salir de X carrera y puede que la oferta laboral que que conseguiste gracias a ese mérito académico, pues puede ser mucho más amplia. Inclusive también la globalización lo permite que puedes estar tú aquí en México y estás trabajando desde México de manera remota para una empresa en China o para una empresa americana, Sí, no tiene que europea. ser Insight. Ujú. Entonces,
creo que debido a esta gran... Que también se está acabando eso, ¿eh? ¿Tú crees? Las ¿Por empresas qué? grandes, las empresas grandes están regresando a la gente a las oficinas. O sea, fíjate lo que ha pasado en términos generales con Twitter, con Facebook, con Google. Quién sabe, al Han menos estado acá, regresando a la gente. En esta parte de contable, al menos en estos casos, yo tengo amigos que están en Deloitte, en Price, en EY. Muchos están remotos. Ay, a mí me están cobrando el comercial. Este cuate está así Sí, sacando 80, la enciclopedia de ahorita empresas. a ver, vele marcando ahí. aquí llevo... No, aquí no cobramos nada. Nada. Nada más cuando Red Bull nos puede patrocinar. Sí, si y quiere. Zoom nos puede patrocinar. Todos, AKG todos, nos puede todos. patrocinar. Con gusto tenemos todo. Ferreterías, todo de Mario ellos. José, Ferrer- también. también. Bienvenido el dinero. O sea, que al menos en ese aspecto que te comento de estas firmas contables tan grandes, muchos lo están haciendo de manera remota y algunos Pero, en eBay. pero no estoy de acuerdo, no te creo porque te voy a decir una cosa, por ejemplo, EY y Deloitte y todas estas que son auditores, la gente las manda a las empresas. Es que siento que Entonces tienen que 100%... estar en empresa, bueno, entonces no es en como sus que- oficinas, pero sí en otros Lo que lugares. se pueden ahorrar los de Deloitte es tenerles espacio en la oficina a ellos. Exacto. Pero la mayoría, ¿qué será? El 80% del tiempo, esas personas están en las empresas del cliente. Entonces que creo que ahí Bueno, la parte 100% contable, más bien porque está depende la- de la característica. Del rubro, ¿no? Sí, porque yo los- lo que he visto los en de términos sistema- generales es que ahorita están regresando, están más al híbrido, pero están regresando más a la gente a las Claro. oficinas. ¿Y por qué no o- me llevas al híbrido, entonces? Al híbrido, porque no Al te gustan híbrido. los híbridos. Pero, por ejemplo, es que 100% ya ahí depende de, pues, el cargo que ejerzas, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, Sí, depende también en un qué vendedor en cierto giro, Los pues vendedores seguramente siempre va a han estar... sido home office, ¿no? Por ejemplo. Ajá, por ejemplo. Pero, pues, obviamente si estás en el área de producción, pues requiere tu tiempo 100% ahí. Ahora, yéndonos un poquito de nuevo a la parte del emprendimiento, no... Creo que ahorita hay muchas instituciones que sí se están intentando acercar a, pues tal vez un plan educativo que dentro de su materia haya clases de liderazgo, haya clases de que busquen el liderazgo también te desarrollarte. sirve para la empresa, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, inclusive una persona que ejerce el intraemprendimiento en su área laboral también tiene que ser considerada, pues, líder. Bueno, también tiene que tener características de líder y también tiene que, pues, ponerse la camiseta. Yo creo, o sea, basando en la misma pregunta, ¿cuál argumento pondría yo para que las universidades desarrollen empleados? Pues creo que serían basados en lo que pasa a final de cuentas, que es Sí. el hecho de que casi el 80% de los profesionistas que salen de las universidades, pues son ocupados por las empresas, son subordinados o remunerados. Es decir, Claro. tendrías que preparar a lo que la mayoría se va a enfrentar. Si el 80% de las personas que salen de tu universidad se van a emplear, Ujú. entonces tienes que pensar precisamente en eso, ¿no? O sea, ese Claro. sería tu perfil inicial. No, y también empezar a trabajar en esta ideología tan negativa de ser un empleado. O sea, Claro. que seas feliz entrando a una empresa a trabajar y te guste. Y digo, también creo que pues va de la mano con el concepto de ser un empleado en México. Pero fíjate que ahorita es interesante porque Que es muy diferente las en otros empresas, países. justo por ese tema, yo creo que se han dado cuenta, las empresas ahorita están metiendo mucho esfuerzo en darle, por ejemplo, la bienvenida a las personas a las empresas. Sí. En que se sientan Parte a de un gusto, en que se sientan equipo parte- y tienes ajá, aquí. que le llaman ahora el onboarding. Ujú. Y entonces llegas y te dan tu playera y te dan tu Pero es taza que- y te hacen sentirte... Pero es que, por ejemplo, tú, por ejemplo, Él no lo hace. entras a una empresa. No, digo, por ejemplo, tú no lo haces. No. Te dejemos tu pastel el día de tu cumpleaños. Pero, por ¿qué te ejemplo, pasa? Yo sé. Cristina yo también, no tiene nada de lo que... Yo, no yo tal tengo vez, taza. tal vez un Le di poquito su playera, pero desde, le quedó grande. tal vez un poquito desde mi desconocimiento, porque no he tenido la oportunidad de pues, brincar de una empresa a otra, pero también he escuchado mucha queja de pues los nuevos profesionistas o las personas dentro, pues sí, que acaban de salir de la universidad y están en su búsqueda de una oportunidad allá afuera, pues es que también hay muchas ofertas laborales que están pésimas, sin prestaciones laborales de ley, sin contrato. Oye, piden que 5 sí que- años de experiencia, cabrón. Voy saliendo de la universidad. No, pero por ejemplo, sí No, que y el bonito, salario que sí te que bonito que ofrecen. me diste mi playera, pero ¿dónde está mi seguro, carnal? ¿Sabes? O Sí. sea, también yo creo que no es lo mismo que te paguen las horas extras con pizza a que realmente haya unas condiciones formales Pero que es te que es hagan algo sentir muy más cultural. cómodo. Sí, claro. Pero, ¿sabes? Es algo muy tercermundista. Sí, pero también está ligado al tema precisamente de que las personas ahora, porque antes que era lo Ujú. que pasaba cuando tú ves una persona y te decían, ok, vas a venir aquí ¿en dónde te ves en 5 años? Aquí tomando el puesto de tal. Va. Con tu trabajo. Ah, No, a lo que voy es,
Y es que sí tiene que ver, o sea, a final de cuentas, tú cuando tienes una persona y todo ese tipo de beneficios que le das, o sea, el problema es que si tú vas a tener una persona, te va a costar capacitarla. Sí, O sea, el capacitar a la persona, pero si se te va en 2 años, tienes que capacitar a otra, es costo. claro. ¿Qué es Claro, lo que claro. hace la empresa? Si yo voy a tener que estar capacitando y mis costos de capacitación son esos, entonces prefiero gastar en un sistema o gastar en otras cosas que me permitan automatizar más eso, porque voy a estar cambiando en personas y en vez de invertir al capital humano, le invierto otra cosa. Pero es que, por ejemplo, ahí es, pues... Es un poco un círculo vicioso. Es un círculo, Sí. porque dices, llego, no hay una capacitación, tiene mucho no hay que una ver. oferta formal y pues me salgo. Pero y los ¿cuál cuates es? dicen, pues este Y cuate es ya que- se salió, pues todavía recorto más la oferta para que ya mejor nada más sea entrada por salida, ¿me explico? Pero eso lo hizo un poco el mercado, o sea, es a lo que Sí. voy. Si no te vas a quedar conmigo y realmente veo poco compromiso, y porque la gente lo está viendo así, entonces las empresas también se cubrieron. Es decir, Ujú. yo no puedo estar tirando el dinero a la basura. Pero ¿tú no crees que esa es pues sí, una acción reactiva? En vez de decir, oye, pues la gente se me está yendo. Pero por eso te digo ¿Por qué que se me ahorita, está yendo? pero ahorita las Exacto, empresas... y voy a invertirles más ¿Tú crees, en tú ellos. crees Pero es que, lo que estoy en vez diciendo de ahorita. bajarle, me le subo? Pero es que, ¿no? por ejemplo, Ahí te va. Los Mi empleados hermana- vamos a hablar. mi hermana Escucha. trabaja en Estados Unidos, Ok. en Nueva York. Ay, Ah, caray. GPI. que es GPI, un- GPS. No, y aparte trabaja en un lugar de Nueva York con un nivel socioeconómico altísimo, de los Ok, más altos Super de GPI. Bueno, Super Estados GPI. Unidos. Pero no hay florerías. en ese espacio. Y lo que pasa es que, por ejemplo, ella que va a entrar a trabajar a un lugar, todo lo que le ofrecen es inimaginable, el puesto y las vacaciones y el lugar de trabajo y las prestaciones y el seguro, porque es un nivel socioeconómico común entre las personas tan alto que todas pueden emprender o ni siquiera necesitan trabajar. Porque no lo necesitan, porque tienen papás con empresas millonarias o tienen el dinero para poner el negocio que se les Lo que ocurra. se les ocurra, Entonces lo que claro. yo voy a hacer es crear un ambiente de trabajo donde tú tienes todas las herramientas, porque ya estudiaste una carrera con que me puede servir, pero te voy a hacer sentir valioso y te voy a dar una plusvalía en muchos aspectos para que te quedes. Que era Que eso no pasa estábamos aquí. diciendo, pero era lo que era lo que está diciendo ahorita, que creo que ahorita lo que están haciendo justo las empresas es tratar de hacer esos procesos en donde, primero, filtras mucho mejor con personas que realmente tengan una visión a más futuro Y aparte creo que están más preparadas. y les haces todo este Sí. tema del onboarding en donde les dices, a ver, es todo un tema. Tú vas a entrar aquí, Y pero el mi idea es que aquí tú compromiso, estés todo sí, el tiempo y claro. el compromiso sea Sí. más tiempo. Creo que eso en algunas cosas está cambiando porque sí lo he visto mucho más ahora Qué bueno. de todo ese tipo de esa parte, pero también implica que las personas que se están llegando a las empresas Incorporando. también vean un compromiso en el largo plazo, 100%. ¿no? O sea, están tratando de filtrar a personas que sí se visualizan ahí mucho tiempo y Sí, visualizan Pero es que, ¿qué eso les como vas a usuario. ofrecer para que se puedan quedar ahí mucho tiempo? Sí. Pero es que también tienes Sí. que filtrar No, a los exacto. que ya llevan mucho tiempo y nomás te están haciendo un cáncer en tu Pero- Bueno, ahí pero ya estás hablando de los tipos Sí, de ese, empleados, ese ¿no? ya es otro tipo de cosa. Pero, Ujú. pero siento que eso sí lo están ahorita. Claro. Creo que se está tomando. O sea, Sí, porque y lo he está- visto cada vez más sí, común. de Y moda. mucha gente en LinkedIn te pone ay, mire, llegan y le ponen ahí todo lo que le pusieron en el lugar. El etcétera, branding. etcétera, ¿no? Ujú. Pero es un branding interno. De hecho, es Sí. un tema Sí. de mercadotecnia. Es básicamente endomarketing. Ujú. Precisamente para lograr esa parte y venderte la camiseta y Sí, que pues, te la pongas. Porque al final ser empleado también es una oferta. Y Y tienes Sí. que... y ellos están tomando en cuenta, ¿sabes qué? A ver, le voy a invertir esto para que Ujú. se casen con nosotros. Pero también Entonces- está chido. Y el engagement, Sí, claro. ¿no? O sea, Ese es entonces el ahí detalle. tiene que haber un Chido, compromiso por parte de la Es empresa mutua. donde haya tanto un filtro... Ahí viene de los dos Sí, lados. tanto un filtro bueno que te permita justo, pues que todas estas personas que también no está mal, que quieran estar saltando, tal vez con un puesto pues de menor responsabilidad que le permita estar haciendo eso, porque pues así quiere y es su vida y pues muy chido por ti, pero también tiene que estar pues estas otras oportunidades para personas con el compromiso real de decir, ¿sabes qué? Yo sí me veo en esta empresa y quiero crecer y desarrollarme aquí. También la empresa tiene que tener, pues, la oportunidad de que, El bueno, más bien, espacio. porque hay muchas empresas que no te permiten subir, ¿no? Que ya el modo o la jerarquía no ves Ya no se mueve. Sí, No, exacto, no tiene ya está crecimiento. estática o para solo- tú subir tiene que morirse ese cuate. Sí, o- tal cual. Exacto. No, porque Me ya explico. incluso uno diría, no, ya que se jubile, pero ya ni eso. Sí, ya 100%. espera que se Y retiren obviamente, del pues planeta. tener una oferta para esta persona, pues al nivel de lo que le estás exigiendo, Claro. ¿no? Si buscas que esta persona tenga un compromiso contigo a largo plazo, pues ten un compromiso con ella Sí. pues en ese Sí, mismo tiene- carácter, Como ¿no? dice Juan Manuel, tiene que ser una cosa muy bilateral
de que Exacto. ambas partes Ujú. estén de acuerdo con Sí. el objetivo que traen las dos Y el y compromiso. llegar al resultado junto con un compromiso. Y A sin ver. embargo también, bueno, perdón, pequeño Dale, paréntesis, pero No, sí ya no. creo que dentro de, pues a nivel universitario también tiene que haber una formación, pues sí, tal vez un poquito, pues psicológica de que, carnal, o sea, ¿qué quieres? ¿Sabes? O sea, Sí, para empezar. si tú dices, quiero viajar y quiero un coche, quiero un departamento. Pues sí, bueno, el viaje cuesta, el departamento cuesta, bla, 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 bla. Y para ser una persona o una buena oferta, pues necesitas tener compromiso, necesitas Tienes continuar que desarrollando tus prepararte, habilidades y la persona tiene que estar perfectamente consciente de, pues, hacia dónde le está tirando según lo que quiere, ¿no? Entonces sí creo que tanto hay una falta de compromiso derivado de un desconocimiento, pues, en esta temprana edad, porque pues sí, todos quieren están en Instagram y Temprana ven edad, la... te fijas, se siente como bebé aquí. Es que Como bebé. Es que ve el tamaño de Héctor para el tamaño Como un bebé. para el No, tamaño pero- que tienes joven, Héctor Pero es por más ejemplo, joven que yo. por ejemplo, tú sí viene también de tú estás en Instagram y toda esta presión social de que ves a toda la gente ya Apaga cumpliendo sus Instagram. sueños. Sí, no. Están Pero así, papás. ves cumplido tus sueños y tú dices, yo también lo quiero, pero pues tengo 22 Recuerda y no que la tengo mayor experiencia parte de laboral. lo que ves Exacto, ahí es esta mentira. presión de la Sí, edad sí, y sí. de Pero todo lo que que cuánto está ahí estoy es mentira. haciendo. Sí, pero Es que ¿quién te lo ni dice? siquiera es mentira. Pero ya hablaré. No, sí, muchos son mentiras. Pero No. ese Sí, es sí, un buen sí. tema para la próxima semana. Pero ok. Lo voy a acordar Continúa. ahorita porque a lo mejor nos vamos a meter en eso. Pero, Sí. o sea, sí es eso, pero Pero sí. creo que eso lo podemos platicar. Ujú. Voy nada más. ¿Cuáles serían los argumentos a favor de desarrollar emprendedores en la universidad? Como principal objetivo. Pues mira, yo creo que claramente, por lo menos, y creo que pues se podría ejercer a todo Latinoamérica, pues sí hay una clara necesidad de emprendimiento a nivel, pues, mínimo nacional, ¿no? Mínimo. Ahorita está de moda en México ser emprendedor. Está de moda, pero sí... Pero de sí la forma no incorrecta, ¿estás de de la acuerdo? forma Sí. incorrecta, 100%. Pero sí creo que hay una necesidad económica del país de formar emprendedores. ¿A dónde bien. tendría que ser el enfoque? ¿A desarrollar empleados o a desarrollar emprendedores? Yo creo que en la actualidad, ¿O no? emprendedores. ¿Por qué? Porque el Híjole. país lo necesita. Necesitamos muchas cosas que se solucionen y nadie Híjole. está creando soluciones para ello. Yo creo que debería de haber Pero filtros. si el enfoque es hacia todo ese lado, Sí. ¿sabes Teníamos un yo por qué problema creo que también. tendría que ser hacia los empleados? Porque a final de cuentas, todo lo que aprendes desarrollando a una persona que se va a emplear, te va a servir para tu propio emprendimiento. Sí. O sea, a final de cuentas no hay pierde. Si tú Ujú. vas a ser tu propio jefe y tú vas a empezar tu emprendimiento, todo lo que aprendas de que te están enseñando y que te vas a encontrar en una empresa grande o en una empresa pequeña o lo que sea que vas a tomar un puesto, te va a servir a ti de forma Claro. directa. Y yo creo que bajo esa misma teoría sí pondría prácticas o materias extracurriculares que te permitan, Que ya en mucho- el caso que Pero la quieras, mayoría de las empresas, o sea, desarrollar y eso. sobre todo las universidades de negocios, ya tienen materias de emprendimiento y tienen sí. materias que están... en eso. Pero en eso, pero por ejemplo, tú si estudias alguna ingeniería, O me arte. me Oh, aventaré sí, aquí de no. que seguramente no hay un tronco común que te ayude a No, desarrollar por ejemplo, esas áreas. no, en el TEC de Monterrey. En el TEC. Sí, claro, pero pues vámonos No, un poquito al es que, por común ejemplo, de la gente. el proyecto emprendedor que llevas en el TEC Ujú. es en tronco común y lo llevas con todas las materias. Entonces, por ejemplo, en tus equipos de trabajo tienes ingenieros, tienes contadores, tienes administradores. Y digamos que está interesante porque justo puedes tener ese empate de todas Claro. las materias. ¿Sabes dónde creo? O sea, la verdad creo que el problema mayor en el emprendimiento no está en la universidad. Creo que está después. Después. Sí, porque tú puedes, o sea, creo que muchas universidades sí tienen algunos programas para ayudar a la gente que tiene un emprendimiento y darle seguimiento. Sí. Como hablaban hace rato de semilleros y algunos, ahora que hacen también algunos casos como tipo Shark Tank en las mismas universidades y eso, Ujú, creo ujú. que lo han estado promoviendo. Pero sinceramente creo que lo que falta es una estructura gubernamental, una estructura incluso entre privados, Ujú. en donde puedas conseguir tanto a lo mejor capital para empezar esos negocios. Los bancos no Ujú. te prestan dinero. Sí. Entonces es ahí donde falta. Si no hay al final de cuentas dónde o cómo conseguir esas, hay muy buenas ideas, pero no hay recursos, Sí. entonces no se hace. Sí, o sea, creo que tal vez fomentar el desarrollo de instituciones que apoyen a las personas que quieran ser emprendedoras y que haya un apoyo tanto de manera pública como privada, ¿no? Sí. Tal vez públicamente que desarrollen constantemente pues planes educativos que asesoren como
hablábamos un poquito de liderazgo, contabilidad, finanzas, etcétera, y que también haya pues una pues iniciativa privada que te permita pues obtener el capital para pues sí, como ciertas incubadoras, ¿no? Que actualmente ya existen, pero no hay tampoco muchísimo Suficientes. apoyo para eso. Sí, Ok, claro. pero entonces estaría mal que las empresas, que las universidades se enfoquen más en el hecho de desarrollar empleados. Yo O sea, creo que no está más ahorita satanizado por otras cosas que en realidad siendo la necesidad real. Yo creo que no, sin embargo, siento que todas las universidades públicas o privadas tienen que tener un sistema educativo que igual y no enfocado, pero que sí te permita desarrollar Que te las dé habilidades herramientas. y las aptitudes para aventártelo. A ver, Cristina, vamos a cerrar el podcast. Sí. Cerrando el podcast. ¿Qué crees que tendría que pasar entonces con las universidades? ¿Cuál sería tu reflexión? Que te den las herramientas para hacer las dos. Y para hacer las dos se requiere de tener una buena actitud si vas a ser un empleado y toda la estructura que va a llevar y estar conforme. Y las herramientas que también necesitas como administración y carácter si vas a ser un emprendedor. Porque era lo que yo le decía, la inteligencia emocional influye muchísimo y siento que no lo toman en cuenta. Claro. Yo tengo muchísimos amigos que tienen ideas buenísimas y no tienen carácter para hacerlas. Les da muchísimo miedo fallar o ya Róbales todas sus fallaron. ideas. ¿Perdón? Róbales todas Voy sus a hacer ideas. yo todo. Pues yo sí puedo. O a lo mejor hicieron una idea hace 3 años y falló y ya no quieren volver a hacerla. El error al fracaso. Digo, el Y- temor al fracaso, perdón. Y es un temor, siento que es muy cultural. Sí. Y la zona de confort y el conformismo es algo muy arraigado al mexicano. Voy a Más bien, hacer lo también es la- mínimo También es la indispensable. aversión al riesgo, ¿no? O sea, Sí, es- sí, también. Pues es que también tenemos una idea de que cuando tienes un error está mal y pues más bien Y es porque vas por mal camino Exacto. y ya no va a funcionar. Y no Sí, eres como bueno que- en que eso. igual hay no, es que el éxito constante y no sé qué, carnal. Exacto. Y también, por ejemplo, siento que era lo que les decía, el mindset del dinero. Ujú. Y yo siento que todo este tema es cultural. O sea, este es un problema Sí, en hay México. hay parte Y de- tener mucho dinero es malo. Y la gente que tiene mucho dinero es mala. O no Sí, eres feliz. es cierto. O buscas nada más Por eso me la cae mal felicidad este en güey. el dinero. ¿Y cuál es el pedo con tener mucho dinero y ganar mucho Claro. dinero? Claro. ¿O cuál es el problema en fracasar? Claro, Y te claro. da miedo y no lo vuelves a hacer. Entonces, Claro. creo que estas herramientas de administración financiera, inteligencia emocional, que no nos las da la escuela, nos van a servir para ser empleado y ser muy feliz Ujú. o aventarte a emprender. Y Claro. si que fracasas, Claro. pues lo vuelvas a intentar. Pero esa parte que decías al último sí está muy, muy complicada porque sí, o sea, tú ves lo que pasa en México en donde normalmente las personas que son exitosas y tienen empresas que les va bien, terminan por estar siendo Claro. como los malos de Sí, la película en juzgadas, todos los casos. muchísimo. Y otros países más desarrollados son las personas que son el ejemplo a seguir. ejemplo a seguir. Ujú. Y es una cuestión que también creo que además ayuda a final de cuentas a lograr las metas. Porque si Sí. tu meta Claro. es llegar a ser como esas personas y no estar criticándolas, entonces creo que te Lo puede que te llevar choca, más. te checa. ¿Sí? Ay, Ay, Dios. No, no, pero sí. Héctor Torres 2023. Pero sí, claro, 100%. ¿Listo? Sí. Va, Héctor. perfecto. Creo que empato mucho con tu conclusión. Sí creo que debe de haber un... pues sí, o sea, creo yo también que políticamente el gobierno no invierte en educación porque pues termina su sección en 6 años y cuando inviertes en educación lo ves dentro de 20, 30. Y pues le va a tocar Sí. ponerse la medallita al quien esté en el sexenio en turno, ¿no? Entonces creo que podría ser interesante tal vez dentro de todas las relaciones comerciales, bueno, más bien internacionales que tiene el país, pues también no solamente en cuanto a que si traes buques o que si traes una empresa, sino también que compartas tu sistema educativo acá. Imagínate, por ejemplo, tener una relación con Singapur y que podamos tal vez de alguna u otra manera comparar o empatar nuestro sistema educativo con el de ellos. No creo que No, pase. No creo que pase, pero imagínate, o sea, creo que tampoco es algo imposible, ¿me explico? Además, Singapur es súper curioso porque es una monarquía, ¿no? Que, bueno, no sé, pero sí Sí. sé que está medio... O sea, según yo, pesadón. llevan mucho tiempo la misma persona y es curioso porque normalmente en esos casos son los que no les gusta meterle a la educación porque justo es una cuestión como que si educas más a la gente normalmente se te sale más del guacal Exacto. y Ujú. curiosamente lo han hecho al revés. Sí, o sea, creo que, Y sí. que Singapur es un claro buen ejemplo a seguir, pero bueno, esta intercambio de conocimiento creo que se puede aplicar en muchos otros países que también están en un nivel muy alto de educación, ¿no? Entonces,
creo yo que tanto puede haber eso y sí tiene que haber, pues, esta iniciativa de ambas partes, públicas y privadas, para fomentar y apoyar el emprendimiento y, pues, justo, o sea, creo que también este acompañamiento terapéutico dentro de, pues, tanto empresas como instituciones puede darle una visión muchísimo más clara a estas personas de saber a qué se quieren desarrollar, tener esta paz de que justo emprender, pues sí está chido, pero también es una friega, y que también ser empleado Que se pues no entienda está bien de qué se trata. Exacto, y que también ser empleado pues tiene sus ventajas y carnal, pues seguramente, no sé, voy a decir un número, el 70% de la gente económicamente activa es empleada. No tienes de qué avergonzarte y no tienes de qué No, hablamos que el enojarte. 80% de El 80. de las Sí, personas no, de los too much. profesionistas Ahí están está. en una empresa. Entonces, por ejemplo, ahí pues, o sea, relájate, porque al final, pues las personas... Y no el tiene nada de emprendedor, malo. sí, claro, y el emprendedor, pues no va a ser nadie sin el equipo de trabajo que está detrás. O sea, Exacto. si viste la conferencia de Investors Day de Tesla, pues Elon Musk estaba ahí, pero pues también estaban otros 400 ingenieros hablando y Sí, dando claro. su punto. Entonces, las empresas grandes están constituidas sí por las personas que están en cargos altos, pero también por todas las que están abajo, ¿no? Por eso ahora puede estar en Twitter y no tiene que estar en Tesla porque ya lo echó a andar. Ujú. Y tiene gente capaz para Capaz. que lleve el Exacto. caso. Entonces, pues, esa sería mi opinión y creo que, pues, este acompañamiento ayudaría también a formar personas que... Sin miedo. Sin miedo y con esta capacidad y disciplina de, pues, mantenerse constantemente actualizadas. El miedo Sí. siempre existe. Sí, tiene que- es parte de Pero la no puede ser una sobrevivencia. limitante. No Ah, puedes claro. llegar más bien al miedo cuando llegas ya al extremo en donde te paralices. No, pero claro, Sí. tú puedes tener el miedo si eres consciente de tus emociones para utilizarlo como una herramienta de esto no es lo que quiero, me voy a poner a hacer esto. Sí. Esto no es lo que quiero, mejor no hago nada, ¿no? Exacto. Entonces sí creo que, pues ahorita ya que, existe muchísima materia en terapia, etcétera, sí creo que debe de formar parte ya de, pues, la canasta básica del hombre para poder, pues sí, desarrollar personas más capaces y con más aptitudes que independientemente del cargo que desarrollen o el Se liderazgo adapten. que ejercen, lo adapten y lo hagan de la Sí. mejor manera, ¿no? Sí. Y pues que desarrollar profesionistas competentes a nivel global, ¿no? Ok, perfecto. Katzin, Investiguen. qué raro. Qué raro. Mi frase desde hace más de un año. No, Para la gente que nos escucha en Nopala, por favor. Ahí no ni estudian. Sálganse. Ahí ni estudian. Salgan de ahí. No hay ni dónde. No hay internet. ¿Por qué crees que estoy aquí? Muy Me bien. prepararon para Es ser empleado. broma. Qué grosera, Mira, tu primer capítulo y ofendiendo a mi pueblo natal. Perdóname. No, obviamente, haciendo una conclusión, Recapitulando. una recapitulación de lo que han comentado ustedes. Obviamente, y a mí me gustaba mucho lo que comentaba Héctor cuando llegó, que hay que tratar de tener un balance o llevar cosas a la par, ¿no? Que como dice Cristina, que te den las herramientas para ser un empleado o también ser emprendedor. Y obviamente también uno siendo estudiante tienes que darte cuenta de que todo te va a servir y que va a ser cosa de ti, de manera interna, quien va a decir, esto lo puedo usar siendo empleado, esto lo puedo usar siendo emprendedor y puedo llevarlo de una manera conjunta, aprovechando que ya tienes las herramientas y que sí, que quizás en la escuela no nos van a enseñar meramente a ser un emprendedor exitoso, pero te van a dar una base que a partir de ahí tú la puedes explotar y puedes trascender. Sí. Muy bien. Amén. Aplausos. Amén. Bueno, perfecto. Pues digo, definitivamente creo que el tema es interesante. Creo que sí es una cuestión en donde muchos he estado criticando últimamente a las universidades en este sentido, pero creo que hay que aterrizarlo bien para entender realmente cuáles son las necesidades y cuál es el futuro y lo que se necesita. Y se necesita gente capaz para traer, por ejemplo, inversiones como la que ahora estamos esperando de Tesla, que si la gente está viniendo a invertir, una marca como Tesla está viniendo a México, es porque las universidades y el proceso educativo en México está generando personas capaces de tomar esos puestos que en otros lugares lo está haciendo. Entonces creo que a final de cuentas sí es verlo de esa forma. Definitivamente creo que el enfoque sí tiene que ser más hacia la parte de empleabilidad, porque a final de cuentas es donde la mayor parte de la gente va a terminar estando, y complementarlo para los casos precisamente que tienen esa, pues a lo mejor esa venia emprendedora,
pues tener la posibilidad de acompañarlos y ayudar también a fomentar esa parte con las personas que tengan esas capacidades, ¿no? Y que a lo mejor pueden ser ahí en ese momento o a lo mejor tiempo después, pero creo que sí es importante ver o buscar ese equilibrio en ambas situaciones y dejar también pues de estar como satanizando esa parte de que ser empleado es ser malo o depender de alguien es malo, porque pues, al final de cuentas la realidad es que la mayoría nos podemos estar enrolando en una empresa y vamos a trabajar para una empresa y no tendría que tener nada de malo. Claro. Y verlo de esa forma, ¿no? Y si yo nada más por pensar que eso es malo me frustro toda mi existencia, pues ya estoy mal, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, interesante el tema. Gracias, Cristina, por el tema. Cristina. A ver un placer. cuál nos encuentras nuevo por ahí. Y bueno, con esto terminamos. Les agradecemos mucho que